Bueno, bienvenidos una vez más a The Anabolic Podcast, el podcast de Gomeiza Labs. Estamos esta vez con el doctor Rolando Posada y María Clara Ceballos. Sin dañar el micrófono. Y bueno, hoy el capítulo va a estar un poquito interesante, un poquito diferente, porque vamos a hablar del dopaje en el alto rendimiento. Porque tenemos claro, Doc, que no solamente se usan los fármacos a nivel estético, sino también como para aumentar la capacidad física, aeróbica y demás. Para mejorar el rendimiento. Creo que la primera vez que se habló acerca de eso fue como en el año 680 a.C., imagínate. Los egipcios, literalmente, sí. Sí. Sí, eso fue cierto. Y fue incluso algunas personas en esa época hervían las pezuñas de los burros con algunas hojas y con unos frutos para darle un sabor y un color diferente, y sentían que les daba mayor capacidad para poder rendir más de fondo cuando tenían que recorrer distancias largas, y hacer comunicaciones entre diferentes pueblos y todo eso. Entonces, de ahí esa es la primera experiencia. O sea, que no es algo nuevo, ¿cierto? Que tengan unos 70 años más o menos los esteroides anabólicos androgénicos como fármacos establecidos, como que se usan para eso, es una cosa, pero hay muchas otras cosas que hace mucho tiempo se vienen usando y que obviamente la gente no tiene claro, ¿no? Yo tengo como una inquietud en ese sentido porque normalmente los esteroides son usados a uso clínico. O sea, alguna patología, no sé, he escuchado, tal vez esté mal, de que el Winstrol sirve para, no sé, para pacientes que tienen quemadura de tercer grado y demás. De igual manera, el clenbuterol, que es una sustancia que se usa mucho para el rendimiento. Sé que es un broncodilatador, imagino que para la gente asmática, no sé. Sí. Entonces yo digo como que, ¿cómo llevan al deporte lo que se usa en la clínica? Creo que digamos, como que es la mejor manera de abordar esto, porque me parece muy chévere la perspectiva primero clínica. ¿De dónde viene esta vaina? Sí es cierto que los medicamentos, que los esteroides anabólicos androgénicos, se pueden usar en ciertos contextos clínicos, pero muy particulares. No tanto el estanozolol, que es el que Sí. tú dices Winstrol, sino la oxandrolona, por ejemplo, es uno de los medicamentos que más se ha utilizado o que más se ha metido dentro de los estudios para poder intentar reducir ciertas complicaciones que existen desde el punto de vista metabólico en los pacientes en grandes quemados, o sea, que tienen superficies corporales quemadas muy grandes. Sí. ¿Con qué intención? Esos pacientes lo que hacen es o sea, entran en un estado hipercatabólico y, digamos, eleva mucho el nitrógeno al punto de que el riñón no está en la capacidad de poder eliminar y empiezan a acumularlo, se intoxican, hay que meterlos a diálisis. Muchas veces tuve pacientes de esos en cuidados intensivos y terminamos falleciendo por eso. Entonces, la intención de incluir ese tipo de medicamentos es bloquear de alguna manera el consumo del músculo, reducir eso, intentar reciclar el nitrógeno, intentar optimizar la síntesis proteica y que el paciente no termine falleciendo por tanto consumo del músculo. Okay. Eso es el oxandrolona. El clenbuterol, incluso el salbutamol, porque no solamente el clenbuterol es el que se usa para el rendimiento, en el ciclismo el salbutamol, el clenbuterol y el albuterol a ciertas dosis, digamos, un poco menores, se usa para mejorar el fondo, la capacidad de fondo. Pero esos son medicamentos que usamos para el asma. Lo que pasa es que causan un efecto cronotrópico positivo muy alto, es decir, producen mucha taquicardia. Y al producir mucha taquicardia, expone a muchos pacientes a hacer arritmias cardíacas, además de la taquicardia, que ya es una arritmia cardíaca, y poderles producir la muerte. Entonces, por eso es que hay que manejarlos con cierto cuidado. Y tú veas, ahora ya está en preentrenos que tienen clenbuterol. Sí. O sea, obviamente, una vaina toda, te imaginarás. Y el único contexto realmente ampliamente utilizado un fármaco es la testosterona para la terapia de reemplazo. Punto final. O sea, con la indicación precisa. Pero ¿cómo llegan a decir como que esto vamos a usarlo en el para deporte? esto. Sí. Bueno, precisamente toquemos el tema del ciclismo, por ejemplo. Lo que busca un ciclista normalmente es mejorar el fondo o la capacidad de poder rendir bajo circunstancias en las que le exige tener un mayor bombeo de oxígeno en los tejidos periféricos. Y además de eso, que sus músculos respondan y no se fatiguen tanto. Eso es una de las cosas que produce el clenbuterol. Digamos, los estudios que se hacían en pacientes asmáticos, por ejemplo, no solamente relajaba el músculo que está alrededor del árbol bronquial, de los tubos por donde pasa el aire, era lo que permitía que mejor entrara el flujo de oxígeno, sino la utilización de ese oxígeno por los tejidos periféricos también se mejoraba. Entonces,
Si tú utilizas de una manera mucho más eficiente el oxígeno que tú estás inhalando y que puede pasar a través de esa barrera por los tubos que pasa ahí en la sangre para poder oxigenar la sangre, si lo utilizas mejor, no te gastarás tanto oxígeno para poder ejercer ciertas actividades físicas. Entonces, sí se puede hacer eso. Entonces, ven para acá, vamos a probar esta vaina aquí. Entonces, digamos como que la gente empezaba, vamos a intentar meterlo de esta manera por aquí. Si yo te digo qué drogas se utilizaban inicialmente para poder optimizar ciertas sensaciones en el deporte, no tienen nada que ver con rendimiento. Tenían que ver, era, digamos, como con mitigar la fatiga, con mitigar el dolor de las piernas. El alcohol, ciertas metanfetaminas, aunque ya se inventaron un tiempo mucho más tarde, después del alcohol y todo, pero esa era la intención. Y ven acá, qué me tomo para que me quite el dolor? Eran un montón de drogas, literalmente drogas en ese momento que no estaban ni siquiera permitidas para poder mitigar eso. Eso es lo que la gente utiliza para ello. O sea, en el ciclismo se usa para eso. Por eso está Icarus, por ejemplo, ese documental de Netflix, Sí. donde se ve, o sea, donde te dicen, mira, es que tienes que entrenar bajo estas prescripciones para que tú puedas optimizar mejor esa utilización de oxígeno, para que tú puedas rendir más, para que tú puedas estar mucho más en fondo, para que más tiempo en fondo, para que puedas andar mucho más rápido sin cansarte tanto, para que pierdas menos masa muscular sobre el esfuerzo físico, que también el clenbuterol activa una vía que tiene que ver con la hipertrofia. Ajá, Mucho más en lo mujeres hice, que en sí. hombres, son un poco más sensibles ellas que nosotros, pero no solamente es para el rendimiento. Entonces, imagínate, un medicamento que no solo mejora el fondo, sino también ahora mejora la masa muscular, pues, pucha, o sea, ¿tú cómo te sentirías tú usando un medicamento aquí, donde no solamente el fondo y la fuerza es lo importante, que te ayudan más cosas y que puedas rendir? Pues, imagínate. Súper bien. Sí, bueno, para los que no saben, María Clara es una atleta del CrossFit, acá muy representante, muy reconocida aquí en Colombia. Ha tenido la oportunidad de participar ya de varios eventos muy importantes. Y bueno, no sé, ¿te quieres presentar un poquito más? Bueno, hola, gracias por la invitación. Sí, yo soy María Clara Ceballos, soy mamá. Ya creo que eso es lo más importante. Soy mamá de Vicente y Cristóbal de 5 y 2 años y he sido atleta desde hace mucho tiempo, creo que desde tengo uso de razón. Fui gimnasta artística por 10 años, luego jugué voleibol por otros 7 años y conocí CrossFit en el 2012 y me cambió la vida. O sea, yo soy abogada, pero en el CrossFit empecé a ver otras cosas. Yo me quiero dedicar a esto porque también tenemos mucha gimnasia. Yo tuve que salir de la gimnasia porque crecí y es un biotipo muy diferente a lo que es una gimnasta. Obvio. Entonces empecé a irme para atrás, la frustración, ya no hacía las cosas como las hacía antes, entonces tomé la decisión a los 17 años de retirarme. Y en CrossFit encontré como ese espacio, porque tenemos mucha gimnasia, otra vez pararme en las manos, colgarme de las barras, yo, wow, qué bacano. Mezclaba todas esas cosas. Mezclaba todo eso, a mí me ha encantado competir desde chiquita. Entonces desde que entré, incluso lo vi como un gimnasio normal. Yo dije, voy a estar en forma, me voy a sentir bien, pero al mes ya estaba compitiendo. Tú Ya. eres pionera del CrossFit acá, sí. Sí, yo empecé en el 2012, hace mucho tiempo. Fui al primer gimnasio, era Origen en ese entonces, y yo me enamoré. O sea, y al mes ya competí sin saber muchas cosas, pero a mí me gustaba. Y ahí sí que me engomé el triple y entonces ya quise entrenar mucho más para estar dentro de las mejores. En muy poco tiempo me volví como de las mejores de Colombia. Y ahí fue que dije, ay, qué bacano montar mi gimnasio. Y en el 2013 monté Hakuna, que es mi gimnasio de CrossFit, y empecé incluso desde el parqueadero de la casa de mis papás a darle clase a 3 niñas y así empezamos paso a paso, fuimos creciendo, no tenía entrenadores, estaba terminando derecho. O sea, era complicado, pero me encantaba. Justo ese año fue la primera vez que voy a una competencia internacional, Ok. que eran los regionales de los CrossFit Games, hoy se llaman semifinales. Semifinales. En ese entonces eran los regionales y fui como individual. O sea, eso era un reto gigante lograrlo. Fui, pasé demasiado rico y dije, yo me quiero dedicar a esto, me gusta Sobre todo mucho. porque me imagino que en otros países ya estaba más avanzado el deporte que en Colombia. ¿o qué? Muchísimo. Pues Sí. es que incluso hoy en día lo vemos nosotros, los latinos estamos como en mucha diferencia con los de Estados Unidos, Europa. El nivel es distinto y creo que también es cultural y muchas cosas que nos han ido como pasando a lo largo de los años. Claro, yo llegué allá y yo solo con ir ya estaba feliz. O sea, yo con haber clasificado, que esa era como una mentalidad que hemos Sí. ido cambiando. Ujú. Y es que no es ir a participar, hay que ir a competir. Claro, claro. Y yo fui a participar, o sea, yo era parchada en todos los bots, no me importaba, estoy aquí, disfrutémoslo. Claro, era mi primera vez, llevaba un año en CrossFit y no, estoy feliz. ¿Cómo veías esa diferencia en las capacidades entre atletas digamos, de Estados Unidos con los de Colombia? O sea, Era- ¿por qué era tan diferente? ¿Qué crees tú que era lo que marcaba la diferencia?
Yo primero creo que también era la mentalidad que teníamos y siento que nos han educado toda la vida en que incluso en el mapa siempre ponen a Estados Unidos por arriba de nosotros. O sea, siempre ellos han estado por encima y nos creemos menos. Incluso en ese entonces a los regionales podían ir gente de Estados Unidos. O sea, ellos llegaban allá y ya todos sabíamos, se lo van a ganar ellos. O sea, ya era como, todos decían, es que vamos a competir con los gringos, ellos se lo van a ganar. Nadie era como, es que yo les puedo ganar. Claro. También siento que la disciplina es muy diferente. O sea, ellos han estado acostumbrados a entrenar a un alto rendimiento desde el colegio. En Estados Unidos le dan mucha importancia al deporte y desde el colegio los forman como profesionales en esto. A nosotros acá no. Acá es educación física, Acá educación un física. par de balones, uno de básquet, uno de voleibol y uno de fútbol y jueguen. Aquí es un profesor gordo que se sienta y le dice, dele 3 vueltas a la cancha y eso es lo que nos dan acá, que tenemos eso que es empezar real. a cambiar y siento que también lo estamos cambiando. Pero yo creo que desde ahí, desde las bases, está el cambio, la disciplina, porque aquí hemos podido a lo largo del tiempo, yo ya llevo en esto bastante, cambiar muchas cosas y se han visto esos cambios y hemos podido ser competitivos. Entonces de ahí radica todo. Nosotros en un episodio pasado hablábamos precisamente de eso, como que, o sea, no solamente en el CrossFit, en muchos deportes, como que la competencia, la vara está muy alta por fuera. Y yo le decía al doc, yo siento que en Estados Unidos hasta el agua tendrá minerales, yo no sé, otras cosas que hacen que uno sea más impresionante allá. Yo también creo ahí que acá nos falta mucho conocimiento. Y cuando yo hablo de ser profesionales es en todos los aspectos. Y eso es lo que quiero que toquemos ahora, porque se cometen errores por no ser profesionales, por no estar informados. Espacios como este podcast, son necesarios para las personas, porque estamos hablando de temas que son muy tabús para todo el mundo y que la gente prefiere no hablar y cometer 1000 errores y asesorarse de la gente que no es, Sí. para lograr lo que deseamos. Y realmente se puede hacer de una manera bien, todos bien direccionados, y eso es hacerlo de una manera profesional, que creo que eso allá nos llevan años luz. O sea, tienen un equipo médico detrás que sabe muy bien qué hacerse, cuándo hacerse y cómo hacerse. Acá no. Precisamente estábamos discutiendo el tema del podcast cuando empezamos, que no sabía ni cómo ponerle para evitar el amarillismo. Decía yo, no, mira, es que no queremos tampoco que se vea así. Pero tienes razón. O sea, incluso esa vez que él dijo eso, que el agua que tendrá, que si estos manes allá rinde mucho más que uno. Yo sí comprendo perfectamente que la disciplina es algo que marca la diferencia. Cuando tú recurrentemente estás haciendo las cosas y eres resiliente en hacer las cosas, pues obviamente vas a mejorar con respecto a ti. Pero otra cosa es que te ponen al lado a alguien que tiene unas características anatómicas o fisiológicas incluso mejores que tú o que son mucho más óptimas para el deporte que estás desempeñando, va a rendir más que tú, así te mueras tú intentando ser mejor. Y todos los días hagas como Phelps, que llegaba y primero eran 200 piscinas. Y cuando vio que el tipo que estaba como detrás de él ya estaba haciéndose 200 también, 240 y después 250. Y así fue que le ganaba. O sea, pero siempre va a haber alguien mejor que tú. O sea, o alguien que te va a poner el pie y tú vas a tener que esforzarte un poquito más. Hablábamos en ese momento que tienen las cosas de allá de Estados Unidos. Y hubo una época, en unos olímpicos particularmente, que encontraron que algunos suplementos tenían nandrolona, o sea, tenían decaurabolín, y que estaban siendo positivos un montón de atletas y que obviamente ya estaban como que acá, pero imposible que todo el mundo haya venido aquí habiendo usado algún tipo de fármaco, sabiendo que aquí lo íbamos a encontrar cuando ya la WADA había entrado, o sea, que es la sociedad que determina si tú así has utilizado sustancias dopantes o no, para ser claro con eso. Y imposible que estos más se vengan aquí como con la cara lavada de que no, yo usé esto y no me iban a pillar. Que pillamos al 80% de los atletas y quitaron un montón de medallas olímpicas en ese momento y empezaron a reconocer que casi el 90% de los suplementos que se producían en Estados Unidos, más o menos en la época del 90, no tenían ningún tipo de control. Y tú para vender un suplemento le adicionabas cualquier tipo de fármaco para que tú obtuvieras una mejor respuesta desde el punto de vista físico o tuvieras un mayor cambio y la gente dijera, no, es que me tomo esta proteína, me voy a tomar esta otra porque esta es la que me sirve. Cuando tú sabes que la proteína juega un papel, pero tampoco así te va a poner cuajo ni mucho menos. Es como lo que pasó ahorita con Rusia en los Olímpicos. Rusia está vetado de los Olímpicos. Sí, claro. O sea, Precisamente porque, pero es que, bueno, en la UFC los rusos son unos osos. O sea, esa gente pelear con un ruso es un peligro. O sea, eso es una fractura, eso es una maniobra mal hecha. Y tú los ves y tú dices como que, bueno, algo está pasando allá. el primer atleta olímpico que se dopó fue un tipo en 1958, se llamaba Yuri, y utilizó Dianabol.
y era weightlifter, era levantador olímpico. Ellos fueron los pioneros. Incluso el Dianabol es una sustancia pues, conocida ampliamente en Estados Unidos, tanto aquí, y lo usa mucha gente ya porque, o sea, digamos, de forma recurrente en los gimnasios porque se pone un poco mejor y es un medicamento que te llena más de agua que otra cosa, literalmente, aunque sí te da fuerza, pero en Rusia se desarrolló un medicamento que era la evolución del Dianabol que se llama el Turinabol. Y es el momento en que lo daban a niños desde los 7 u 8 años para mejorar el rendimiento deportivo, digamos, la masa muscular y la capacidad ejecutoria. Y esos pelados cuando ya pasaban a esos gimnasios, a hacer gimnasia y todas esas cosas, tenían una capacidad desbordada, o sea, y muy por encima de cualquier niño de su edad, de otro país, y empezaron a dar ciertos títulos positivos digamos, en las pruebas de dopaje. Y como ya se cerraba el cerco, o sea, yo no tenías que medirlo rápidamente para poderlo terminar, te pedían hasta una muestra de orina después de 20 días de haber competido y te decían, ven acá, orina aquí y déjamela acá, que yo cuando encuentre el metabolito o la sustancia en la que se convierte el fármaco después de metabolizarlo, lo identifico acá y si está positivo aquí, te quito la medalla. Y así pasó. Así pasó con muchos de los UFC y en los olímpicos antepasados. Entonces, que fue una catástrofe. Fue la mayor cantidad de medallas que se han quitado en toda la historia. Hombre, Clara, continuando con tu historia, Sí. sabemos que también tuviste como un inconveniente con ese tema de la asesoría, del uso de fármacos, y eso es una competencia también muy importante. Entonces quería que me contaras un poquito. Sí, yo creo que ha sido el momento más duro de mi vida, donde me he sentido más abajo y realmente porque se dio. Yo venía entrenando muy fuerte, pues como les conté desde el principio, competía, pero después de haber salido del desafío, yo estuve en el desafío en el 2016, pues llegué como con más hambre de competir a un alto nivel en CrossFit. El sueño siempre ha sido ir a unos CrossFit Games. Para los latinos es un poco difícil porque nos hacen unas semifinales, pues ahora llamadas semifinales, donde pasamos los 30 mejores, equipos o individuales, pero solo ahora nos dan 2 cupos. De todos esos 30, solo 2 de nosotros los latinos pueden ir a unos CrossFit Games. Entonces como que siempre lo veíamos muy lejano. En el 2017 nos juntamos varios referentes de CrossFit de Colombia y fuimos a una competencia y dijimos, al 2018 hay que hacerlo diferente porque lo podemos lograr. Mi esposo venía con todo ese entrenamiento del Navy de Estados Unidos y dijo, es que ustedes lo pueden lograr. Empezó a traernos como toda esa mentalidad gringa. Sí. Ustedes no son diferentes a ellos, vamos a hacerlo bien. Y yo ahí fue que yo tomé la decisión de no volver a dar clases, dedicarme solo a ser atleta. Y empecé a entrenar muy fuerte, entrenaba 8 horas diarias. Íbamos para el 2018, que era en Brasil, y formamos el Team Colombia, que teníamos unos de Cali, otros de acá, y nos juntamos para ir. Entrenando esas 8 horas diarias, mi cuerpo se empezó a desgastar. Entonces me dolía el hombro, me dolía la planta del pie, y entró la frustración y la comparación. Yo normalmente, yo no soy fuerte, o sea, a mí me cuesta mucho ganar fuerza. Okay. Entonces, claro, yo me comparaba, porque las otras sí levantaban un montón y yo no. Entonces, claro, ahí llegaba como, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán tomando? Sí. Yo, ¿por qué no? O sea, yo decía como, levantaba lo mismo que ella y se me fue como 30 libras arriba. Yo, pero Dios, algo están haciendo. Entonces, claro, empieza el tema de el chuzo, el llamado chuzo. ¿Será que se están metiendo algo? Llegó al gimnasio una persona a traer a su hijo y era una persona muy reconocida en el mundo del fisiculturismo. Y yo, entonces mi esposo le dijo, asesóranos en musculación. Y ya habíamos creado el segundo piso del gimnasio con máquinas de musculación. Dijo, de pronto se va a hacer el camino para que ganemos fuerza. Él nos empezó a asesorar, pero claro, cuando nos habla de ayudas ergogénicas, yo cagaba el susto. Ajá. Y yo, no, a mí me da mucho miedo. ¿Qué es eso? Bueno, entonces eso es como una reunión aparte a todos. Y uno es como, ay, qué susto. Entonces, y no todo el mundo hace como que, hay gente como que, yo no. Sí, a mí ya me lo habían ofrecido antes sí. Y yo había dicho, no, eso es hacer trampa. De una lo dije, no. Pero ahora que ya uno quiere algo claro y que ya empieza a ver que es que los demás lo hacen, yo, bueno, miremos a ver qué es lo que está pasando. Cuando nos empezaron a hablar, para mí, pues, era un teso. Él me hablaba de un montón de vainas y como realmente uno es muy ignorante en este tema y sé que es un tema demasiado amplio, te empiezan a hablar y claro, me empezó a decir, es que yo se lo hago a tal y a tal. Con unas que yo competía y yo decía, ay, ¿por qué no? Entonces ahí fue que acepté tomar, pero yo sí le decía, a mí me da miedo, yo quiero ser mamá y no quiero dañarme pues como para poder ser mamá después. Yo siempre he sido un referente en Colombia porque soy buena y me veo femenina.
entonces tampoco quiero volverme demasiado grande, porque también veía que unas se volvían demasiado, yo decía, yo no quiero eso, Ya se masculinizaban. mucho, se masculinizaban mucho, yo decía, no quiero eso. Bueno, el man me mandó una lista de mercado gigante y me dijo, lo mínimo de ahí es la Oxa. Entonces yo empecé a tomar Oxa y me dijo, realmente usted no está haciendo nada, pero pues yo me sentía la más dopada del mundo. Claro. Y te pregunto, ¿sentías cambios en el rendimiento, en la Entonces, recuperación claro, y demás? empecé a sentir cambios, empecé a sentirme más fuerte y que me recuperaba mejor y me veías. A mí me encantaba ya verme más rayadita, yo estaba feliz de verme así. Claro, yo seguí y llegó un punto en el que a mí tampoco me hablaron de ciclos, por cuánto tiempo. Se me acabó la Oxa y entonces él me dice, vamos a seguir con Winstrol. Incluso me dijo las dos y yo no me han ido las dos. Entonces Winstrol y yo seguí. Yo nunca investigué, yo no tuve ninguna otra opinión, nada. Con Winstrol llevábamos 15 días, yo ya le dije, como compito en tal fecha, allá me pueden hacer prueba. ¿Esto puede salir? Sí, paralo faltando 3 semanas, que ya con eso quedas. Y yo, pues yo confío, si yo me fui con él. Yo paré faltando un mes antes de irme. Y fue una competencia demasiado bonita, fue una competencia en equipos donde realmente no hubo ninguna prueba de levantamiento máximo, como que dijeran, se notó el cambio porque ella estaba dopada, levantó un montón de peso, todo fue con el gusano, una competencia de tú a tú con los demás, donde el Team colombiano siempre fue arriba, incluso cuando llegamos a la final nosotros íbamos de segundos y los primeros que eran de Argentina nos llevaban 20 puntos. Entonces mi esposo nos reúne a todos y dice, si quedamos de primeros y ellos quedan de quintos, vamos a los CrossFit Games. En ese entonces solo era un cupo, no eran 2, era 1. Yo hablo y me da de todo. Entonces dijimos, bajo nuestro control está hacerlo muy bien y ganar el WOD. Pero no sabemos que si ellos quedan de quintos. Somos 30 equipos y salen por hits, porque solo sacan de a 10. Sí. Nosotros estábamos en el último hit, que estaban los mejores equipos rankeados. Salimos, hicimos el WOD, un WOD súper lindo, donde los 4 nos sincronizamos perfectos. Terminamos de primeros, si no lo podíamos creer, y viendo, Samurai quedó de cuarto. No sabíamos cómo habían quedado los hits anteriores, Eran los de Argentina. los de Argentina. Yeah. Y digamos como nos dejaron ahí en la arena de competencia los 2 equipos, cada uno con su bandera de Colombia, Argentina, la tribuna, unos gritaban Colombia, otros Argentina, como 10 minutos, mientras hacían todos los cálculos. Ay, mira a mí cómo me pone. Y espere, y espere, y espere, hasta que ya llega ella como, y el equipo que va por Latinoamérica a los CrossFit Games es Team Colombia, parceros. O sea, niños, eso fue... No, Casi, me casi imagino, siempre que sí, cuento la claro. historia lloro, Ujú. pero siento que ya lo he ido sanando mucho. El fruto de demasiado esfuerzo, Sí. demasiado esfuerzo. Hay de 4 personas que dejaron al lado muchas cosas para poderlo lograr. Colombia nunca lo había logrado como con un equipo así. En ese entonces nadie había ido a unos CrossFit Games. Habían ido en teens, pero Sí. ahí no habían ido. Fue todo un país soñando con nosotros. Llegamos y eso nos recibieron con chiva. Pues eso fue como el suceso. Llegamos a entrenar para los CrossFit Games. Cuando al mes me va llegando un correo. Saliste positiva para Stanozolol. Marica, y yo decía, ¿yo qué hago? Pregunta. ¿Los testearon a los 4? No, ahí está. Aleatoriamente escogieron a 2 de los 4. Entonces me escogieron a mí y a Alejo Arcila de los hombres, o sea, a un hombre y a una mujer. Y nos testearon. Marica, obviamente uno va con susto porque sabe que tomó algo, pero yo dije, pues yo hice lo que me dijeron. Exacto, 3 semanas yo debo estar bien. Yo debo de estar bien. Claro, claro. Y fui a orinar y las 2 pruebas, toda la vaina y entregué. Y ahí te mueves al lado del juez, Entonces, como también para que ustedes, los que nos están escuchando, sepan cómo es una prueba de doping que muchas veces no sabemos. Sí. Es muy estresante, pues cuando se termina la competencia eran como, no le pueden recibir nada a nadie, nadie les puede tocar. Este año que fui fue 0 así. Este año ya me he dado cuenta de otras cosas. Más Fue relax, diferente. obvio. Sí. Entonces ese año era como, no, nadie les puede hablar, no pueden tocar nada, listo. Entonces nos llevan a un cuarto lleno de manzanas verdes y agua. Es como, tomen para que puedan orinar. Listo, entonces al orinar es una persona viéndote orinar, porque pues tienen que ver que alguien no lleve pues orina. Entonces tú le tienes que abrir las piernas, orinar delante de la persona, te ponen a llenar un tarro hasta una línea
y ya luego ese mismo tarro te lo envasan en un coso tipo A y tipo B y te lo ponen pues como con el radicado y Lo todo, rotulan y todo, sí. sellado para Ok. que tú lo veas y tú quedas pues con una copia y tú firmas. Tú ahí también dices, ellos te dicen, escríbanos qué sustancias estás tomando. ¿Y el agua que tomaste estaba en una jarra destapada ahí No. o era un agua cerrada, Agua embotellada? cerrada. ¿De alguna marca que tú conocías y todo eso? Ah, pues era de Brasil. Ok, pero sí estaba sellada y todo, ¿no? Sí. Ok. Pues Rolando, ya no sé. No, no, y es que, no, pero yo te pregunto eso porque, no, mira, te voy a decir, voy a adelantar aquí un pedacito del punto de vista fisiológico con respecto, Sí. o fisiopatológico con respecto a esto, o de la farmacocinética de los medicamentos orales. Normalmente, un medicamento oral, a una dosis baja, porque también depende de la dosis y del tiempo que vengas exponiendo el medicamento, después de entre 21 y 28 días, la concentración es tan baja, o que ya se ha eliminado tanto el producto, que es muy raro que te encuentren Residuo, por ejemplo. cierto residuo, pero lo que se investiga en esos casos no es el estanozolol como tal, sino es el metabolito en el que se convierte el medicamento después de tomarlo. Eso decía, metabolitos de estanozol. Exactamente. Entonces, te voy a decir una cosa acá. ¿Qué atleta de CrossFit no se pega un shot de preentreno, o no se toma un Monster, o no se toma un Bang, o no se toma cualquier bebida energizante mientras entrena? Es claro que tomar cafeína junto con los medicamentos orales puede aumentar casi hasta 20 veces la concentración de ese tipo de fármacos. Winstrol, oxandrolona. Ayer escuchaba a una persona que tiene una cuenta de Instagram que es de Londres, que ahora hasta tienen, o sea, la Academia de Información sobre Farmacología. Y le decía a la gente, mira, hablaba de cada fármaco. Este medicamento, se hablaba del Winstrol y de la Oxa precisamente. Para precompetencia, no, porque obviamente es un medicamento que te va a exponer mucho en la función del hígado y realmente como un medicamento que te tomas por vía oral y tiene que pasar por la circulación hepática, puede generar cierto estrés en el hígado en el funcionamiento. Más allá de eso, decía, es que se usa mucho más para etapas finales de competencia en el físico-culturismo porque te ayuda a verte un poquito más rayada y todo, que era que lo que tú decías, no, me veía más rayadita y un poquito más de fuerza. Y decía, tómatelo con 300 miligramos de con 300 miligramos de cafeína. Y la dosis de la oxandrolona entre 30, decía, y hasta 100 miligramos al día. Esa es la dosis para un varón mayor de 100, que pese más de 110 kilos, la dosis máxima. Que gente realmente de competencias élites, ¿sí me va a entender? Gente que va al Mr. Olympia y mucha gente no utiliza ni siquiera la mitad de esas dosis. Y del Winstrol, hasta diario, entre 50 y 75 miligramos recomendaba a la persona que hablaba allí. Y decía 300 de cafeína. Imagínate la potencialización que ejercía tomar esa cantidad de cafeína sobre el medicamento base que estás tomando. Te va a aumentar mucho más la quema de grasa. Sí, porque los medicamentos orales se unen también al receptor androgénico que está en la grasa y tú vas a quemar más grasa. También al receptor androgénico del músculo y que si bien es cierto, no generan tanto impacto positivo como los intramusculares como la testosterona, por ejemplo. Y sí es cierto, pero te van a generar un aumento de masa muscular. Pues pucha, si tomas esa cantidad de cafeína, lo que estás exponenciando eso, no solamente los efectos positivos según tú, sino también los negativos. Y de esa manera permanece mucho más en el cuerpo esos metabolitos o residuos después de la metabolización de ese medicamento. Seguramente por eso fue que te los encontraron. Ok. Entonces, no por otra cosa. Y pregunto lo del agua, porque es que tú puedes ir donde sea. Pero si tú, en algunas pruebas, ni siquiera agua te ponen a tomar. Si no es, te meten en la sala y esperan que tú te tengas que orinar. ¿Qué te tengan que orinar? Orina aquí. O si no, traen aguas selladas de la federación. O sea, la aguada, aguas, te tomas, te hidrates bien, pero ni siquiera manzana, sino cualquier fruta puede ser sandía, melón, que tienen mucha agua, piña y eso. Pero no metes agua, porque no quiere meter nada. Pero pregunto porque es que ya me han pasado 21 días. Pero si hubieras tomado cafeína, tal vez eso pudo haber exponenciado mucho más la concentración y lo que el tiempo cubre en el cuerpo. De resto, no. Pero por eso te pregunté, ¿y el agua cómo estaba? ¿Estaba No, sellado o no? la verdad no me acuerdo. Sí. Pero me estás contando de la manzana verde y el agua. ¿En esta vez que fuiste? En esta vez no supe porque No. esta vez no me dijeron que fuera. Ok. Estaba hablando de la pasada. En la pasada. Sí, esta vez cuando nos dijeron de los 4, yo no fui. Yo decía como, hágamela a mí Sí. para limpiarme. Para que le diga positivo en leche materna. Buen calostro, buen calostro. Pero bueno, entonces llegué entrenando, salió el correo positivo. Marica, ¿yo qué hago? Pues uno tan ignorante, sin saber a quién acudir. Sí. Porque claro, eso se abre una ventana de apelaciones.
Bueno, ¿y cómo apelo? Pues si yo sé que yo lo hice, yo tomé, yo normalmente, yo decía, ay, ya digamos que sí, pero marica, era el sueño mío de todo un país, de otras 3 personas, si pasaba algo, no vamos a los CrossFit Games. Hice todo lo posible, apelé que ya uno puede apelar ahí que abran la prueba tipo B. Primero abrieron la A. Entonces yo dije, no, abran la prueba tipo B. Incluso me dijeron, pues si quieres tú puedes ir hasta el laboratorio. Eso era en Los Ángeles. Yo mandé a alguien. Pues niños, yo ahí me pegué de todos los santos y rosarios para que limpiaran el agua y saliera otra cosa. Fue, de verdad que fue una época demasiado dura donde uno no dormía. Solamente sabíamos mi esposo y yo, mi familia, y yo sí le conté al equipo. Yo decía, es responsabilidad que el equipo sepa por lo que Claro. estamos pasando. Efectivamente, la prueba pasó y salió también. Me dijeron, se confirma el resultado, metabolitos de estanosol. Santo Dios, bueno, entonces también me di cuenta, CrossFit no se rige por la WADA, o sea, la WADA no hace esto, es un deporte privado Ujú. que hace lo que se le da Eso es la lo gana. malo, ¿no? Eso es lo Eso malo. es lo malo. Por eso te he preguntado lo del agua. Ujú, eso es lo malo, que entonces yo me fui al reglamento, me puse a leer como buena abogada, ahí me sirvió estudiar Derecho. Y claro, hay un parágrafo que dice, bajo nuestra discreción decidimos si sancionamos, si no sancionamos o si lo hacemos público. Y yo Ok. aquí fue que me les pegué. Entonces yo empecé ahí y les dije como María Clara es una persona pública en Colombia, por mí mucha gente hace CrossFit, tengo un box hace tantos años, les adjunté artículos de prensa de quién era María Clara. Pues niños les importó 3 cominos, a ellos Colombia no les importa y ellos tienen que buscar ciertos conejillos de Indias para mostrar que el deporte es limpio, Claro. que hacen algo contra eso. Es que, o sea, puedo estarme equivocando y estoy casi seguro que no, que el deporte también funciona por un tema de marketing. Total, es lo que más les importa. Entonces, Y es que CrossFit no es un deporte. No es un deporte. Es un sí, sí. mercado. Sorry. Pero y yo realmente eso no le quita nada. O sea, es como el culturismo. Lo hablamos en el podcast pasado con Carlos. O sea, el culturismo es... La gente no quiere decir que es deporte porque definitivamente no... Mira, es que esa gente usa fármacos. Bueno, pero ¿qué le quita esa vaina de estar compitiendo bajo ciertas reglas específicas y bajo ciertas calificatorias? Ninguno. Eso hacemos todos. Eso es un deporte. Pero bueno, hay intereses particulares en Y todo. para hablar de los intereses particulares, entonces yo les dije eso, les dije, no vas a salir sancionada. Bueno, entonces ahí fue que yo ya lo hice público y me sancionaron 4 años. El Team Colombia no fue a Games, eso se desintegró, bueno, eso fue un boom. Pero a lo que voy es que yo supe que en ese mismo año salieron brasileros positivos que estaban en podio y nunca los hicieron públicos. Porque es que Brasil le implica CrossFit, es su segundo país donde más se vende CrossFit. Exacto. O sea, hay más de 1000 afiliados. En Colombia somos como 5. Ok. Entonces ellos van a proteger a los de Brasil. Ha pasado en los CrossFit Games. Fue uno que se llama Garard. Salió positivo en su primera ida a Games. Claro, el man no era nadie, pero nunca van a decir que un Fraser, que una tía Claire usa 1000 vainas. Eso nunca lo van a decir. Pero otros sí los tienen que usar para Claro. mostrar que el deporte sí hace algo, que el deporte sí es limpio. Pues sí, María Clara fue esa, que puse la cara. Pero también todo esto quiere decir que yo lo hice mal. O sea, me asesoré de una persona que no era. También como por el afán de hacer las cosas. Es como, yo he tenido muchos aprendizajes y no es como solo decirlo, no lo hagan, no lo vuelvo a hacer, sino como, bueno, si estamos dispuestos, si tenemos un sueño claro, hay que hacerlo bien y con las personas correctas. Doc, tengo una pregunta con respecto a eso. En el CrossFit como tal, no he visto esa oportunidad de prueba de doping fuera de temporada. En la UFC ya la están Claro. aplicando. O En sea, CrossFit, ellos se hacen los que sí. Pues, por ejemplo, yo quedé en un pool y me mandaban un correo cada 6 meses donde tenía que actualizar mi dirección. ok. Que porque me iban a llegar, pero pues nunca pasó. Pero se conoce alguien que hayan pillado porque lo cogieron en fuera de temporada. No se No. conoce. Armstrong. No, pero Pero en en el CrossFit. No, pero digo, estoy hablando del deporte. Ok. O sea, Sí. o sea, que para que veas cómo es, de dónde viene todo. ¿Qué hizo la WADA? En algún momento, lo que hizo fue que hizo que todos los atletas de alto rendimiento que iban a los Olímpicos, por ejemplo, llevaran su pasaporte. El pasaporte médico o el pasaporte de el medical background, que era el antecedente médico, tú tenías allí cómo normalmente está tu testosterona. O sea, bueno, más o menos cómo la manejas, cómo están tus estrógenos, tu estradiol, cuál es el nivel de la
prohormona que se libera en el cerebro que estimula la producción de testosterona, la LH, el FSH. Para ellos decir, y ven acá, estás tomando algo porque eso está muy alto. O sea, mira, salió más alto de lo normal. O sea, pegarse de ahí. O sea, eso es lo que estaban haciendo. Y fuera de temporada estaban utilizando muchas cosas que le funcionaba a ellos como para poder, lo que tú decías, justificar o poder decir que sí estaban haciendo la persecución de quienes estaban haciendo trampa, entre comillas, sabiendo por debajo de que, no voy a decir que todos, pero la mayoría de gente que entra, por ejemplo, a hacer ciclismo, toma algún tipo de droga que mejora el rendimiento deportivo, porque sabe que se somete a unas pruebas dramáticamente difíciles. Aquí venía Armstrong a pedalear y el preparador le decía, vas a correr 2 horas con una frecuencia cardíaca de 200 por minuto. ¿Viste? ¿Qué? Pucha, ni un tren a vapor, marica. O sea, digo yo, 2 horas. Claro, tú teniendo esa capacidad, tú veías después a Armstrong, cuando eran las pruebas esas de ruta, de montaña, camiseta esa pegadita abierta y el más normal. Y la demás gente al lado, marica, con la lengua afuera. Claro, porque el man se había preparado previamente, había hecho su pretemporada bien y después llegaba rompiéndola. ¿Quién le ganamos man así, weón? O sea, que ese tipo de preparaciones. Y eso fue, obviamente, un problema pues, a nivel mundial, ¿sí me voy a entender? Y al man le quitaron todos los títulos, weón. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo y otras, pues, que entiendo porque definitivamente el deporte está bajo ciertos reglamentos, ¿sí me entiendes? Pero aquí no estamos haciendo apología de que ven acá, es que de esta manera es que lo vas a hacer bien o tienes que hacerlo bien. No, 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 sino que entiendan de que es que hasta el deporte también hay corrupción, hasta el deporte hay corrupción Claro. y se inclina bajo ciertos poderes o bajo ciertos países que obviamente son los que invierten mucho más dinero sobre ese deporte en particular. Y ese es el temita que tenemos ahí. Como Igual echarle yo, candela. yo también considero el hecho de que si no está prohibido, se puede hacer. Porque en el jiu-jitsu pasa algo. En el jiu-jitsu, el tema de la farmacología, no sé cómo llamarlo a eso, como los esteroides como tal, sí están súper clasificados como doping. Pero un tema de SARMs, que es como... Yo no, de eso también es un punto como que aclarar, Doc, porque los ARMS están creados, como quien dice, para tapar ese sello del esteroide, con efectos muy parecidos. Sobre todo en el tema de doping. Ni siquiera como en efectos o en eficacia del producto. La razón por la cual se crearon los SARMs, que son, no sé si has escuchado, Ostarine, Ligandrol, esos medicamentos se produjeron algunos en el laboratorio para que, obviamente, en el cuerpo generaran los mismos efectos primarios de los esteroides anabólicos androgénicos inyectados, tanto inyectados como orales, pero que no dieran los efectos secundarios que dan los esteroides. Ellos no pensaron hacerlos para que, mira, vamos a diseñar una droga que la gente pueda tomar y que no dé doping. Porque en algún momento, obviamente, va a salir luz pública que la ciencia, que tal medicamento o tales miméticos del ejercicio como en este caso el Cardarine, por ejemplo, que es un medicamento que mejora la fuerza, que mejora, digamos, el fondo, sí. que mejora, optimiza la utilización de las grasas como fuente energética, en fin, y otras cosas que hace, digamos, como muy positivas, pero también tiene cierta exposición al cáncer dependiendo de la dosis que estés consumiendo, todas esas vainas y el tiempo. Pero digamos que esos medicamentos también actúan o trabajan en el mismo sitio donde actúan los andrógenos. Por ser así, entonces se considera también un medicamento que genera el mismo efecto. ¿Sí me entiendes? Y el tiempo de duración en el cuerpo. Es como te dijo ahorita, tu cuerpo tiene una capacidad de procesarlo y de eliminarlo. Sí. Y que la ciencia va a buscar la manera, o ciertas federaciones como la UADA va a buscar la forma de poder encontrar los metabolitos en los que se destruye para poder identificar aquel que dura más tiempo en la orina para poder tomar la muestra. O en sangre. Y ahí guarda y te dice, pucha, no te encontré nada aquí, pero échame orina aquí. O dame sangre yo te lo guardo en el congelador. Y la sacan de ahí y te dicen, mira, aquí encontré esto que se produce después de tantos días después de haber tomado tal medicamento. Y te jode y te saca. Ahorita, no sé si ya lo había comentado, que me había visto como un mini documental que decía que se llama que el dopaje genético. Y lo que hacen es como que toman las muestras, las congelan y van a sacarla en 10 años para cuando ya estén como que los dispositivos, la metodología para poder examinar sustancias que hoy en día no se pueden detectar, a ver si devuelven el tiempo, como quien dice, y castigan la trampa que se hizo, por decirlo trampa. Y los bloqueadores, he escuchado algo como un tema del bloqueo de cuando te hacen el doping, no sale porque estás tomando un bloqueador. No, yo no tengo ni idea de eso. Hay una deportista, una pelada en Estados Unidos que se llamaba apellido Johnson, creo que una mujer, una morenita que era como atleta de 100 metros planos. Ella le quitaron la medalla porque utilizó un medicamento que se llamaba The Clear, se llamaba así, The Clear.
sea, porque era el que te limpiaba de todo. Pero creo que hacía referencia más, no era un medicamento que era que te limpiaba, sino que usabas algo y que te ayudaba a liberar todo eso, digamos, como que A a eliminar un filtrar poco mejor. más eso. Normalmente lo que se hacía era optimizar el funcionamiento hepático para que, digamos, procesara o metabolizara un poco más rápido el fármaco y de esa manera se eliminara un poco más rápido la orina, por orina. Porque es que tú no vas a llegar a competir con el medicamento encima. Lo que alguna vez tuvimos esa charla de arriba. Ujú. Decía, es que la gente que se prepara para estas vainas, que, entre comillas, pues está buscando la forma de optimizar su rendimiento en la pretemporada, es que se prepara para esa vaina. O sea, Claro. usa fármacos, se vuelve un poco más fuerte y suspende todas las cosas que está utilizando y mantiene el mismo tren o la misma carga de entrenamiento, el volumen efectivo de trabajo y todas las priorizaciones y todo, la alimentación, o tal vez eso es lo que modifica antes de competir hasta el día de la competencia. Y pueden pasar y dicen, no, 6 meses antes de competir yo paro todo, pero los 6 meses antes de competir, papi, de ahí para atrás, Metió de estaban todo. de toda mierda. Sí, no, y igual ha pasado, ¿te acuerdas que día te mandó una foto de un peleador flaco, flaquísimo, con ginecomastia? O sea, se le vio que usó algo o tiene algún problema. Algún problema que es muy raro, porque normalmente, o sea, el desarrollo de este tipo de patologías en el tejido mamario en un hombre no. O sea, si pasan en la obesidad es porque el tejido graso aromatiza mucho la testosterona. Porque tú eres muy delgado, no tienes tejido graso, entonces, ¿por qué explicas que te hayas dado ginecomastia? A menos que tengas un tumor hipoficiario o tengas otra cosa que te haya hecho producir mucha prolactina, en fin, un montón de cosas diferentes. Bueno, entonces, siguiendo hablando del tema de los ARMS, acá en el Jiu-Jitsu es como que hay unos que obviamente están prohibidos, otros que no han dicho nada y los usan y estrellas del Jiu-Jitsu lo están usando y los detectan y aceptan que lo usan. Pero ya es como un tema ya como de presión social, como que, es que tú eres tramposo porque lo usas. Es más, hay un pelado muy talentoso ecuatoriano que se cambió el apodo, se llama como de Natural, o sea, como para resaltar que él no está usando nada. Mientras el otro campeón sí está usando y obviamente físicamente también el man se enfermó y tuvo un cambio físico demasiado evidente, pero ya se me volvió a usar y esta está igualito. Entonces, Pero para que sepan, saben que están considerando la posibilidad de hacer unos juegos donde se permitan el uso Sí. de medicamentos o de drogas que mejoren el rendimiento deportivo. Porque los PETs definen, yo ahorita que tú decías algo y me quedo con esa idea, es que tú decías, pucha, por todo lo que hemos trabajado, por un error pasó esto. Es difícil comprenderlo para la gente que está fuera de esto y que no está aquí rompiéndose el culo, aquí entrenando, que hay pasando horas entrenando, comiendo bien, suplementándose, que muchas veces creen que por tomarte una pastilla eso es lo que te hizo que te ganara hacer tal cosa. Realmente no. Muchas veces esos medicamentos actúan diferente entre cada sujeto y la dosis que requiere cada sujeto es diferente. Más o tal vez menos para poder obtener un beneficio. Y borra todo aquello que supuestamente estás haciendo en pro de conseguir ese objetivo. Y la gente lo descalifica. Total. Es lo que pasa con el culturismo. Y tú ves a esa gente y tú dices, pucha, yo puedo tomar lo que sea, pero para verte así, tienes que... No, hay que tienes entrenar como loco. Y tienes que hacer una... Y tú dices, no, yo no soy capaz de comerme esa comida. O sea, yo no. Y entrenar así. Y llegar a la casa casi arrastrándome. Qué cosas que ustedes también hacen aquí. Entonces, ese es el tema complejo. O sea, Es muy complejo porque justo cuando yo saqué a la luz pues, todo lo que estaba pasando, yo preferí decir que sí, yo lo consumí, porque pues también entiendo muchos deportistas que dicen que estaban la carne, pues otras cosas. Yo dije, ay no, voy a decir que sí. La gente es terrible. O sea, incluso empezaron a dudar de mi carrera desde el principio, porque me daban ejemplos de competencias en el 2015. Es que con razón tú siempre ganabas. Como así, yo lo voy a ir a tomar ahora. Pues, ¿por qué? Y cuando decías eso, como que hay otros que hablan mucho, yo siento que también los que más hablan son los que más usan cosas. Porque a mí me ha pasado, gente que me juzgó y que sale a hablar y yo es como, marica, vos estás usando muchas cosas. Es mejor uno no decir nada. Es como también invitar a la gente en que nos midamos un poco en las redes sociales. Detrás de una pantalla hay una persona que también siente y la gente se le olvida eso. Y eso comentan como si atrás fuera un robot. No, son personas que sienten. claro, Seamos sobre más todo suaves. porque al final de cuentas también hubo un tema de una mala asesoría ahí, de una persona que no sé si alguna vez ha hecho, no sé, un wall ball, un salto al cajón, ¿sí me No, entiendes? nunca. Entonces, cómo identificas y cómo recetas algo, porque me dijiste que no era médico ni siquiera.
No. Yo siempre he pensado eso, como que yo tanta gente como que recetando medicamentos sin ser médico. Entonces, si pasa algo, ¿a quién recurres? Exacto. ¿Cómo te manda un examen? ¿Cómo te manda una orden médica que te tiene que mandar un médico? No, no. Entonces, yo digo que hay un tema de irresponsabilidad súper fuerte ahí. Súper. Ahora, vuelvo y recalco que yo siento que de alto rendimiento hay muchas figuras, eminencias que evidentemente se les nota que usan. O sea, también hay un tema de mentalidad que yo estoy súper en pro a eso porque es que acá como que todo se minimiza. Acá tú te ves lejos de cualquier referente. Y yo siento es que simplemente acá la gente no tiene la cultura de hacer lo que tiene que hacer. Así O es. sea, la gente siempre es permisiva con, es que estoy en dieta, pero un dulcecito. Eso se Pero llama, esto. mira, a lo que decías antes, eso es el efecto Dunning-Kruger. La gente, por el desconocimiento eh, o por saber tan poco de aquello que dice conocer, es que se vuelve muy confiado en poder hacer esas cosas. Muchas veces no es, o sea, es como si sobreestimaran su conocimiento. Tú dices, no, esta vaina es así, por eso. Me pregunta alguien que estoy capacitando dentro de la empresa que trabajo ahora sobre lo que es el eje hormonal y todas esas cosas. Yo le decía, mira, y le puse una imagen, este es el eje hormonal. Me decía, María, ¿qué es esa mierda? Son como 60 líneas, marica, y son 16 órganos y como 24 o 23 sustancias, hormonas y cosas que van de la mano. Cualquier irregularidad, ¡pum!, se jode el eje. Entonces, por eso no es como que, es que alguien que use fármacos debe tomar esto para poder recuperarse. No. Depende de cada sujeto. Claro. O sea, y el creer tú que manejas un tema o sea, a profundidad sin ni siquiera tener ciertas bases clínicas, médicas, de biología, histología o cosas así, pues, o sea, expone una cantidad de gente que sin darte cuenta, ¿no? Y eso es lo más difícil. Pero bueno, o sea, es un tema complicado. Como tú estabas diciendo ahorita y como tú recalcabas, como que no, pero es que no era ni un médico y tal. O sea, la ingenuidad, o sea, Exacto. el hecho de que alguien llegue, yo te ayudo y te convence, weón, ¿sí me entiendes? O sea, No, y sobre todo porque, mira, tú estabas haciendo lo que tenías que hacer. Y estabas sintiendo como, y te empezaste a comparar. Sí. Justamente llega una persona y, claro, se te alumbró, me imagino, la luz, yo la Claro. virgen. Y pues accediste, pero pues sí, termina pasando eso. Tengo otro invitado más adelante también que pasó una situación, él es atleta y la historia de él es muy buena. Espero poder tenerlo por acá y nada, agradecerte María Clara por estar en este capítulo con nosotros, abrirte un poquito de tu historia. Doc, gracias siempre por el conocimiento. no, Mari, gracias de verdad a ti, porque yo sé que esto no es fácil, independientemente que hayas sanado todas las heridas que quieras, sé que mira cómo te pones de rosuda cuando cuentas de eso, y uno que compitió, uno que es un deportista que siempre fue, digamos, como que siempre quiso ganar y que estar ahí, pucha, o sea, yo para mí no pierde en nada el haber merecido estar allí, o sea, y haber cometido un error tampoco desdibuja todo ese esfuerzo, ni mucho menos nada. Eso le dio a la gente la posibilidad de soñar también con estar allí. Sí. Y de verdad, eso te lo agradezco en nombre del deporte de aquí, porque es que hacer estas cosas para la gente que le gusta el CrossFit, chévere, y eso es lo más bacano. Sí, todavía sigo soñando. Literal, niños, que si yo no llego a ir a los CrossFit Games, no me muero tranquila. CrossFit tiene revancha. Hay masters hasta los 65 años, o sea, todavía hay posibilidad. Hoy en día tenemos el Team Hakuna CrossFit, que ya fuimos a semifinales y quedamos quintos. Este otro año ya la idea es estar en ese top 2. Aquí voy en el camino, yo sigo dándole, aquí voy con todas las ganas. No, y créeme que sigue siendo un referente para mucha gente porque es que mucha gente se queda con el error y ni siquiera hacen CrossFit, ni siquiera se paran del sofá detrás del celular a entrenar. Y incluso sé que tienes dos equipos representando tu box. Entonces, Sí. mira que también no es solamente personal, sino que estás como contagiando a más gente y de verdad eso es como muy cool llegar a ser ese punto de referencia independiente de cualquier cosa que hayas pasado y precisamente estos espacios están como para aclarar lo que pasó. Exacto. Entonces, Por eso, gracias por la invitación. Estoy muy abierta siempre a hablar de estos temas. Y gracias, Rolando, por todo el conocimiento que nos das. No, con mucho gusto. ha sido un gusto tenerte acá. Gracias. Abracito. Bueno, gente, nos vemos en otro capítulo de Anabolic Podcast. Hasta luego. Ahí nos vemos. Chao. Chao.